Bueno, ya está. Aprovecho, hermanos, para que inviten. Está el lugar en el boletín, está el lugar del Facebook, donde ustedes o sus familiares o sus amigos pueden entrar para ver lo que está en la página de esta iglesia. Bueno, voy a usar pues la conversión de Zaqueo como una ilustración de esta gran doctrina que ya les expliqué de qué se trata. El llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible, el llamamiento personal, el llamamiento sabio. Todo esto es el llamamiento eficaz. A ver, yo voy a repetir estas cosas que acabo de decir. Es un llamamiento, en primer lugar, personal. En segundo lugar, es un llamamiento eficaz, o sea, irresistible. Si Dios te hace un llamamiento, se le obedece porque ahí hay poder. Es irresistible, es personal. Es santo y sabio el llamamiento eficaz. ¿Y a qué es este llamamiento? En primer lugar, y lo más importante es que es un llamamiento a que te arrepientas y a que al mismo tiempo de que te arrepientas, Dios te da ese arrepentimiento y al mismo tiempo te da fe en Cristo. Y es un llamamiento que vengas y recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Todo empezó con una curiosidad y un deseo de Zaqueo. Y algunos dicen, bueno, pues él tuvo el deseo de buscar y de saber quién era Jesús. Sí, yo también creo que él tuvo ese deseo, pero Dios también le puso ese deseo, porque Dios da el querer como el hacer. Entonces, empezó con esa curiosidad, con ese deseo de Zaqueo de saber quién era Jesús, porque él ya había escuchado que Jesús, acuérdense que ya estaba en sus últimos días del ministerio. Entonces la fama de Jesucristo ya era muy conocida. Ya mucha gente había escuchado que hacía milagros, que predicaba con poder la palabra de Dios. Así que él quería conocer quién era Jesús, aprovechando que había llegado a Jericó, donde él vivía. Muchas personas entran a la iglesia cristiana simplemente también por esa curiosidad. El Espíritu Santo les llama. Yo me acuerdo la conversión de un hermano. Su esposa oró por él 17 años. Y siempre, ya sabíamos que esa hermana siempre decía, yo quiero pedir algo al Señor en la reunión de oración. Y ya sabíamos qué era lo que ella pedía siempre. Sí, hermana, vamos a orar por su esposo, por la conversión de su esposo. Sí, muchas gracias. Y así, sí, 17 años. Y su esposo, ¿saben quién era? De la iglesia cristiana, que estaba aquí más o menos, y como a media cuadra estaba la iglesia católica. Y allí, en la iglesia católica, su esposo era de los más importantes. Pertenecía a una comunidad de esa iglesia católica. No era de los más importantes. No me acuerdo cómo se llamaba, me parece que era de los perpetuos adoradores del Santísimo, algo así, pero él era algo de eso. Así que imagínense qué problemón hubo allí cuando su esposa se hizo cristiana y él continuó en la iglesia. Y sus hijos, él se los llevaba, el domingo él se los llevaba allí a media cuadra, y su esposa, solamente su esposa acá. Y luego vinieron algunas de sus hijas, pero los demás hijos, los chiquitos, se iban con él porque él les daba dinero. Ese domingo después de la misa les daba dinero. Bueno, y así estuvieron 17 años, y un día nos invitó la hermana a su casa para que tuviéramos una célula de oración, una célula. En esa iglesia se usaba eso, células en los hogares. Son muy importantes por lo que les voy a decir, porque
ella pensó que no estaba su esposo, porque era la hora de que todavía estaba trabajando. Pero por alguna cosa no hubo trabajo, no sé, pero su esposo sí estaba en la casa, estaba en su recámara allá arriba. Y ella, no, pues a todo dar, pero acuérdense, como a las 6:30 o 7, ya se van a ir porque a esa hora puede que llegue mi esposo. Sí, hermana, no se preocupe. Y ya empezamos y cantamos y bueno, lo que hacemos siempre, ¿no? Cantamos, oramos, y pues leemos la Biblia y todo lo estaba oyendo el hermano, todo lo estaba oyendo. Bueno, lo digo hermano porque se convirtió, por supuesto, en esa ocasión se convirtió. Puso mucha atención y él estaba diciendo, voy a oír qué es lo que van a decir. Yo nunca he escuchado, realmente nunca he entrado allí en su templo, y ahora que ellos ni saben que yo estoy aquí, voy a escuchar. Escuchó las oraciones. Oh, no las leen, no tienen oraciones repetidas como nosotros. Y qué bonitos cantos, y qué bonito cantan, con todo su corazón, con todo amor, con toda fe. Todo lo estaba impactando, todo. Y también tenía coraje, porque decía, no, nadie puede adorar a Dios más que nosotros, nadie, nada más que nosotros. Y decía, bueno, pero si lo están adorando con todo gozo, con todo corazón, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, él solo se contestaba, se redarguía, se oponía, era un debate que él tenía dentro de sí mismo. Y ya cuando escuchó la palabra, la explicación, la lectura y la explicación, allí Dios hizo su llamamiento y ya no aguantó más, se bajó. Y cuando se bajó, todos los hermanos se asustaron, y también su esposa, por supuesto. Todo fue una sorpresa. Y él decía, no tengan temor, hermanos, están bienvenidos a esta su casa. Yo los criticaba, pero ahora quiero unirme a ustedes para alabar y glorificar a Dios como lo saben hacer ustedes. Y todavía no creía su esposa, ni nosotros. Y él nos empezó a abrazar y continúen con lo que estaban haciendo. Yo quiero unirme con ustedes a su actividad que están haciendo aquí. Y continuamos, pero con recelo, no creíamos. Y a partir de ese día dejó la iglesia católica y empezó a reunirse en la iglesia presbiteriana con su esposa. Y todo el resto de su vida así fue, porque ya murió, apenas acaba de morir. Bueno, fue un llamamiento poderoso, personal, eficaz, santo, sabio. Y bueno, Zaqueo tenía dos obstáculos. Uno, la gran multitud que estaba rodeando a Jesucristo, y también el otro problema era su corta estatura. Pues porque él llegó y ahí estaba la multitud y se asomaba por un lado, se asomaba por el otro y no podía ver quién era Jesús. No podía ver a Jesucristo, eso era lo que él quería. Y entonces vio que unos niños estaban subidos en un árbol y entonces dijo, voy a ir con ellos porque todos ellos van a pasar por aquí, ahí vienen para acá, entonces yo me adelanto, me subo a ese árbol porque yo quiero saber quién es Jesucristo. Pero ni aún así pudo distinguir a Jesús. Porque después, entonces ya desde arriba dijo, pues ya los veo, ya vienen ahí todos. Pero ¿cuál de todos es Jesús? ¿Cuál de todos es Jesús? Porque Jesucristo no se vestía de una forma especial, no se usaba, por ejemplo, esos bonetes que algunos religiosos se ponen así y con ropa especial, diferente. No, Jesucristo nunca usó ropa especial, ni andaba en papamóvil para que, no, tampoco. Entonces no pudo saber quién era Jesús. En cambio,
En cambio, vean, él no pudo descubrir quién era Jesús. En cambio, Jesús, sabiendo el deseo que él había puesto en su corazón, lo vio, dice la Escritura que lo vio y le dijo, vean, este es el llamamiento, Zaqueo. Había otros, no solamente Zaqueo, pero se dirigió a uno, Zaqueo, date prisa. Vean, urgente, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cada palabra es muy significativa de este llamamiento. Cada palabra. Y Zaqueo obedece, por supuesto que obedece, porque es un llamado irresistible, poderoso. Por eso Zaqueo obedece por ese llamamiento poderoso e irresistible. Y lo recibe con gozo, lo recibe gozoso. Y se convierte en un seguidor, desde a partir de ese momento, en un seguidor de Jesús. De este llamamiento podemos aprender que el llamamiento a la salvación es un llamamiento de gracia. Un llamamiento de gracia. Un llamamiento de gracia. Según los hombres, Zaqueo sería el último individuo en merecer la salvación, porque era cobrador de impuestos, era ratero, era ciudadano de una ciudad maldita, maldecida por Dios, de Jericó. Era el jefe de los publicanos, o sea, como el secretario de Hacienda aquí entre nosotros. O sea, algo así como, como el secretario de Hacienda, y por lo tanto era ladrón. Y por eso él era rico. No importa de dónde seas tú, aún de Jericó, una ciudad maldita, y qué tan malas obras hayas hecho, como las de Zaqueo tal vez, la gracia de Jesucristo es poderosa para hacerte una nueva criatura, como lo hizo con Zaqueo. Por eso, cuando Cristo fue a su casa, porque fue a su casa, hubo una terrible murmuración, especialmente de los religiosos. Jesús ha entrado en la casa de un hombre pecador. Se va a contaminar al entrar en esa casa, al estar con los cobradores de impuestos. La gente no entiende la gracia de Dios, no la entiende. No entiende que Dios no hace acepción de personas, sino que Él llama a quien Él quiere. Llama a quien Él quiere, y llamó al peor de los publicanos, de la peor ciudad, y al peor de los ciudadanos. Eso es gracia. En este llamamiento, Jesús volteó hacia arriba para ver a Zaqueo. Es un acto de humildad de parte de Jesucristo. Voltear hacia arriba para que nosotros, porque nosotros nos encumbramos, proclamamos que somos importantes, ricos, poderosos, muy inteligentes, como Zaqueo. Pero la gracia de Jesucristo, en su gracia, Él tiene que voltear hacia arriba. Y le dice el llamamiento: Zaqueo, desciende. Yo creo que cuando Zaqueo escuchó esto, ha de haber dicho: conoce mi nombre, sabe todo de mí. Si sabe mi nombre, sabe todo de mí. ¿Cuándo yo me presenté ante Él? Nunca. Sin embargo, sabe mi nombre. Y me llamó por mi nombre. Bueno, es un llamamiento de gracia. 2, un llamamiento personal. Había otros niños allí junto con Zaqueo, pero el llamamiento fue muy personal. Y le llamó por su nombre: Zaqueo, date prisa,
porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Bueno, dice la Escritura, Jesucristo dice que Él llama a sus ovejas por su nombre. A cada uno de nosotros recibimos ese llamamiento personal a la salvación. Un día, yo no sé cuándo, ustedes se lo saben, escuchamos esto mismo. Marco, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. O Yolanda, o Raquel. Un llamamiento personal. Oh, el Señor me está llamando. Oh, Él me conoce, me llama por mi nombre. Veamos algunos ejemplos de llamados personales. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mateo, sígueme. Y dejando el banco de los tributos, inmediatamente lo siguió. Pedro, Juan, venid en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Y ellos inmediatamente abandonaron las redes y lo siguieron. Tomás, pon aquí tus dedos, mete tu mano en mi costado, yo soy Señor mío y Dios mío. En estos momentos Jesucristo está haciendo el mismo llamamiento o te está recordando su llamamiento a ti, de gracia y personal. Los llama por sus nombres, porque nos conoce. No es un llamamiento así al aire, no, es con nombre, con nombre. ¿Reconoces su voz? ¿Reconociste su voz? Sí, porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. 3. Es un llamamiento urgente. Es un llamamiento urgente. Aparte de gracia, aparte personal, es un llamamiento urgente. Zaqueo, date prisa. Date prisa, desciende. Cuando es un llamado de un hombre a otros hombres, ellos contestan, ¿y para qué? Y mañana, al rato, estoy ocupado. A veces hasta cuando les hacen el llamamiento, solamente el hombre, las personas, no sé, tal vez el hombre que les hace el llamamiento los emociona y los hace llorar de emoción, y les hace el llamamiento en esos momentos y dicen sí, pero si es porque el orador, el predicador tiene esa habilidad para emocionar, y no es un llamamiento de parte de Dios, pueden hasta llorar de emoción y no es un llamamiento de Dios. Puede ser. Y se unen a la iglesia por un tiempo. Si es un llamamiento de hombres, por un tiempo pueden estar en la iglesia, pero las tentaciones y la vanagloria del mundo y de la vida los seducen tarde o temprano y se van. Otros dicen, oiga pastor, solemnemente prometo que ya no voy a emborracharme. Pero el camino hacia el infierno está tapizado de buenas intenciones, porque no recibieron más que un llamamiento humano. Vuelven a sus vicios. Pero noten el llamamiento de Jesús a Zaqueo, y no es para mañana, es urgente que hoy. Date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y Dios dice, hoy es el día de la salvación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones hoy. Mañana es el día favorito del diablo. Arrepiéntete mañana, cree en Cristo mañana, deja a tu amante mañana,
Mañana puedes despertar, hermano o hermana, puedes despertar en los tormentos del infierno porque no tenemos comprado el día de mañana. Es incierto el día de mañana. Por eso Cristo dice, hoy es necesario. Date prisa hoy. 4. Es un llamamiento humilde pero poderoso. Humilde pero poderoso. Desciende de tu altar que te has hecho. Hay muchos hombres y mujeres orgullosos. Piensan que tienen el mundo a sus pies. Yo me volveré a Dios cuando yo quiera. Y Dios les contesta, no depende del que quiera ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Desciende. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Cristo tiró a Pablo de su caballo, lo humilló porque estaba en su caballo y traía cartas de los gobernantes. Era una persona importantísima. Lo humilló, lo tiró del caballo a un gran soldado y lo dejó ciego. Y fue entonces cuando Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Lo humilló, bajó, descendió. 5. Estoy hablando de características de este llamamiento. Es un llamamiento de amor, de amor. Es necesario que hoy pose en tu casa. La gente cuando escuchó estas palabras dijo, sobre todo los fariseos que estaban allí, ¿cómo es que va a entrar a la casa de un pecador? ¿Cómo es posible? No, un hombre consagrado a Dios no entra en esas casas. No que Jesucristo era tan santo, mírenlo, ahí va entre los pecadores. Y nosotros que lo queríamos hacer nuestro rey, y mírenlo en lo que terminó, va a ir a la casa de un ladrón, donde acorrala y atrapa como moscas a los pobres, a las viudas, donde somos saqueados, donde somos maltratados. Allí quiere ir. Tal vez los apóstoles pensaron, esta decisión de Jesucristo de ir a la casa de Saqueo es algo imprudente, va a afectar nuestra reputación y la reputación de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a ir a anunciar, a predicar a Jesucristo después? Es un llamado de amor. Es un llamado de amor. El amor no le interesó todo eso, esas cosas. Jesucristo dijo, iré donde las viudas lloraron implorando misericordia a Saqueo y no se les dio. Iré donde fueron arrebatados el pan de los huérfanos. Voy allí donde devoraste a tus presas como un león hambriento, los devoraste. Y fíjense que dice, es necesario para terminar con todo esto, es necesario que yo vaya, es necesario que Saqueo empiece una nueva vida, es necesario. ¿Qué clase de casa tienes tú para el Señor? ¿Una indigna por tu alcoholismo o por tu adulterio? Es necesario que Cristo venga y pose en esa casa para terminar con todo eso. ¿Tu casa es un campo de batalla, de pelea, de todos contra todos? Es necesario que Cristo venga a esa casa. Es un llamamiento de amor, porque se necesita. 6. Es un llamamiento para posar.
es necesario que hoy pose yo en tu casa. Posar significa morar. Desde ese momento en adelante. No es una visita, entrada por salida. No. Es posar. Es una casa para habitarla para siempre. No le dijo, Zaqueo, date prisa porque hoy voy a ir a revisar tu casa. A revisar tu casa. No, tampoco es una revisión. No. Voy a morar allí, voy a vivir ahí. Será mi casa también, será mi casa. ¿O ignoráis que vosotros sois templo de Dios? Dice la Escritura. Y eso es lo que quiso hacer Jesucristo y lo que quiere hacer Jesucristo cuando llama. Es un llamamiento poderoso, santo, de amor, de gracia, personal. Y es un llamamiento necesario. No es un llamamiento que Jesucristo podría hacer o no. Es necesario, porque ya estaba decretado en el plan eterno. Zaqueo era uno de esos elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, es un llamamiento necesario, porque ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, estaba escrito el nombre de Zaqueo en el libro de la vida, y por lo tanto era necesario este llamamiento. A los que Jesucristo compró con su sangre, la sangre que derramó en la cruz, y era sangre santa, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. 33 años de su vida santa. 33 años que no se le encontró engaño en su boca. Una vida santa. Solamente Él pudo preservarse sin pecado para ir a la cruz santo, sin mancha, sin contaminación, y poder ofrecer su ofrenda en su cuerpo por nuestros pecados. Era necesario. Es un llamamiento necesario a los que Jesucristo compró con su sangre. Es necesario que reciban este llamamiento para cumplir con ese propósito eterno de Dios. Tal vez Jesucristo había tocado la puerta de su corazón antes, tal vez, pero aún no era tiempo. En una ocasión, hace poquito, antes de que yo llegara aquí, no me acuerdo ya, pero me parece que ya tengo como 2 años aquí, pero un poquito antes yo me estaba congregando porque yo había terminado mi último compromiso con una iglesia que está para allá, yo creo, está cerca del Reclusorio Norte. Es una iglesia grande. Yo terminé mi compromiso con ellos y después por un tiempo todavía no tenía algún compromiso, y yo me congregaba cerca de mi casa en una iglesia, y yo luego le dije al pastor, yo me quiero congregar temporalmente aquí, y él ya me conocía quién era, y me dijo, sí, adelante hermano, y nos ayuda, mientras tanto nos ayuda, ok. Bueno, allí no sé por qué mencioné eso, tuve un lapsus mental, perdón. Algo iba a decirles por qué les mencioné esto. Tal vez me acuerde en un momento, no sé. Es necesario que Jesucristo hace un llamamiento a los que están ordenados para vida eterna, conforme al propósito de Dios. Tal vez Jesucristo ya me acordé. Tal vez Jesucristo había tocado la puerta del corazón de Zaqueo antes, pero aún no era tiempo. Pero en esta ocasión dijo, apresúrate, Zaqueo, date prisa. Es necesario que hoy es el día establecido por Dios, para que yo
pose en tu casa. Y estoy, siempre que yo digo esto de que yo pose en tu casa y me hago esta seña de el corazón, es el templo de Dios. Ahora también está tocando Jesucristo. Bueno, yo cuando hablo de este texto, el texto se encuentra en Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, toco. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré a él. Bueno, a veces Jesucristo no solamente toca, sino tumba la puerta, como con Pablo, como con Zaqueo, como con Mateo. Cuando Jesucristo llama, no solamente toca, sino irrumpe con poder, irrumpe porque es el momento. Y cuando este momento llega, no va a haber resistencia. Es un llamado poderoso, irresistible. Es que yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Cómo me voy a volver religioso o religiosa? No, nada de eso. Es un llamamiento irresistible, porque ahora viene con todo poder, con todo poder. Un joven estaba empacando su maleta porque se iba a estudiar lejos de su casa, y su mamá cristiana le puso una Biblia abajo de su maleta, y ya le puso todas las cosas, la ropa. Estaba preocupada esa mamá de que pudiera ser influenciado por ideas ateas de la universidad. Lo encomendó en las manos de Dios y le puso esa Biblia debajo, en el fondo de su maleta, y en la universidad lo bombardearon las filosofías. Las filosofías materialistas, relativistas, nihilistas, hedonistas. Empezó a dudar de su fe. Y después abiertamente desechó las anticuadas ideas religiosas. Su mamá tuvo noticia de que se había apartado de la fe, que se había convertido en ateo y que había dado rienda suelta a todos sus deseos de la carne, como todo joven, pues, y ahora sin la restricción de su fe, le dio rienda suelta a los deseos de su carne. En ese tiempo se acordó que allí tenía la Biblia. En ese tiempo, ¿qué haría con ella? Y pensó tirarla. Ya no la necesito, ya ni creo en ella, ya no creo en ella. Pero no, le voy a dar una utilidad. Y empezó, cuando se iba a rasurar, agarraba una hoja de la Biblia para ponérsela allí, para quitarse la espuma de cuando se rasuraba. Bueno, para eso ocupó la Biblia. Y ya la llevaba muy avanzada, quitándole hojas y hojas y hojas para rasurarse. Cuando llegó y cuando se puso aquí, puso la hoja y se estaba rasurando, volteó a ver el pedazo de la hoja de la Biblia y vio Primera a Timoteo 1:15. Primera a Timoteo 1:15. Oh, estoy leyendo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo volvió a leer. Y cada vez que lo leía, algo estaba sucediendo en su corazón. El poder de Dios, el poder de la palabra, la misericordia de Dios. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y entonces dejó de rasurarse y cayó de rodillas y pidió perdón y volvió a los caminos de Dios.
Y se cumplió nuevamente la palabra fiel, de que podemos por un tiempo caer en la desobediencia, en la falta de fe tal vez, o debilidad de la fe. Pero desde allí Dios nos levantará, sobre todo si era un hijo de una cristiana. No hay nadie, reconsagró su vida a Jesucristo. Por lo tanto, no hay nadie tan malo, tan pecador, que no pueda ser alcanzado por el poder, por el amor, por la gracia, por la misericordia del llamamiento eficaz de Dios. Y por último, ya son 8. Por último, es un llamamiento irresistible. Ya se los había dicho, pero quiero confirmarlo. Es un llamamiento irresistible. Es un llamamiento eficaz. Logra lo que quiere Dios. Transforma, este llamamiento transforma. Es un llamado poderoso, renovador. Santifica al pecador. Zaqueo cambió. Antes robaba inmisericordiamente. A las personas no le importaba. Él lo que quería era hacerse más y más rico. Y ahora dijo: si en algo he defraudado a alguien, lo voy a devolver cuadruplicado. Una nueva criatura. Cambió su vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sus manos sucias y llenas de malas obras ahora estaban limpias. Su conciencia también estaba libre. Ya no tenía ninguna carga. Recibió gozoso al Señor Jesucristo. Su corazón rebosaba de alegría, de paz, de verdadero amor. Señor, la mitad de mis bienes le voy a dar a los pobres. ¿Cuándo se había visto eso en Zaqueo? Un cambio radical. Lo que antes quería, ahora lo odia. Lo que antes odiaba, ahora lo quiere. Esto es arrepentirse. Esto es abandonar los malos caminos, restituir lo robado, amar. Zaqueo empezó a amar. Zaqueo, ahora solamente tienes la mitad de tus bienes que tenías antes de subirte a ese árbol sicómoro. Pero ahora tienes, aunque eres menos rico, ahora eres infinitamente más rico, con tesoros en el cielo. Y yo conocí a una hermana que tenía 2 hijos, una joven y un joven hombre, que empezó a ir a la iglesia, y como a los 2 meses de que empezó a ir a la iglesia, nos invitó a mi esposa y a mí a comer a su casa. Era una casa tan humilde, hermanos. Nada más tenían un solo cuarto, que era todo el cuarto, era recámara, todo lo hacían en un solo cuarto, y una pequeñita cocina y baño. Cuando llovía, se les pasaba el agua. Eran láminas de asbesto, pero ya estaban malas. Pero nos invitó a comer una comida tan sabrosa, y la plática era tan bonita, que a mí me encantó muchísimo. Todavía lo recuerdo con alegría, con gozo. Eso. Y ella siempre me decía: pues ¿cómo ve, hermano? Mire, esto es lo que Dios nos ha dado y estamos felices. No es de nosotros tampoco, pagamos renta, pero no tenemos nada, pero yo sé que en el cielo tengo una mansión. Eso es lo que me alienta todos los días. Bueno, y los jóvenes, en vez de andar pensando en otras cosas, no, bien, y en la iglesia, con su mamá, apoyándola. Ella era una mamá sola.
y sus 2 jóvenes, pero vivían bien. Ricos, ricos, en paz, en amor, en gozo, en todas las cosas de Dios. Y sabiendo que tenían un palacio, un tesoro en el cielo. Hermano, en esto puedes saber si el llamado que recibiste de Dios fue de hombres o de Dios. Si es un llamamiento eficaz para producir buenas obras, para abandonar el pecado, entonces yo te puedo asegurar que es un llamamiento poderoso de Dios, no de hombres. Los hombres no podemos hacer esas transformaciones. Y por eso Jesucristo, al ver todo eso, y todos los apóstoles estuvieron de acuerdo cuando Jesucristo dijo: de cierto os digo que hoy ha venido la salvación a esta casa. Por tanto, Zaqueo, aunque lo consideren como lo consideren, también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como Zaqueo. A transformarlo, a darle un propósito nuevo para su vida. Termino el llamamiento eficaz. Cierren sus ojos. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos da entendimiento de ella. Permite que aquí no haya corazones orgullosos. Diles como a Zaqueo, Señor: Silvia, Jorge, Andrés, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y sé que hay personas que han defraudado a su esposo, a su esposa, a sus hijos, andando en caminos de su propio corazón. Llámalos poderosamente, irresistiblemente, personalmente a tu casa. Llámalos a tu casa, a tu gracia, a tu amor, a tu perdón. También pedimos que en estos momentos los llames personalmente, por nombre. Llámalos por nombre. Mis ovejas